Hola a todos y bienvenidos al ONA Podcast, vuestro podcast de ascensor encantado favorito. En esta semana nos pondremos algo más filosóficos en nuestra temática de Halloween. Hoy estamos aquí con nuestro elenco habitual: Anita, bruja prodigio. ¡Holi! Fran, ahora poseído por un incubo. Hello. Y Dan, momia no sexualizada. Oli. Cada día menos humanos. Hoy discutiremos sobre la raíz de nuestra existencia como monstruos, sobre los orígenes y el desarrollo del género del terror. Oh my god. Chicos, ¿qué pensáis del terror? Cuando penséis en el género de terror, ¿cuál es vuestra definición? Ay, qué puñal. Yo no vine preparado para esto. No puedo, me voy del podcast. El verdadero terror, venir sin estudiar a un examen. Definición del terror. Yo la verdad es que no tengo una definición clara. No sabría decirte qué es el terror ahora mismo. Pero porque siento que es muy fácil confundirlo con el horror y con el miedo, ¿no? Para mí el terror es más que nada es miedo puro y duro. Situaciones que no puedes controlar y que te sobreexceden a ti. Yo creo que ese para mí sería un concepto del terror. Yo tengo como una mezcla como un poco de ambas categorías. Como a veces temas como por ejemplo cosas paranormales, criaturas de cualquier estilo como zombies, vampiros, como nosotros básicamente. Que a menudo a veces va de un poco de la mano con que tocan o que se tocan temas que mayormente le dan miedo a nosotros en la sociedad, como miedo a ser abducido, miedo a que te secuestren, miedo a que te acosen o cosas del estilo. Como se puede tocar un poco el terror con también cosas que te dan miedo de forma y tal. No sé, como mi visión ¿De forma qué? ¿Qué? Es que se te ha cortado cuando has dicho de forma. No, fuck. O sea, de que básicamente, o sea, horrores, cosas que nos dan miedo de forma cotidiana o como miedos cotidianos, como no sé, miedo a ser asaltado, miedo a que te secuestren o inserte cualquier tipo de miedo y tal a veces, pueden ir de la mano con cosas como por ejemplo elementos del terror más clásicos como puede ser zombies, vampiros, fantasmas, como nosotros básicamente, o sea, que las dos cosas se pueden fusionar. O sea, tanto para ti como para Dan sobre todo es esa sensación de miedo, de temer por tu vida o por tu integridad. Por mi integridad sería, creo que más que nada, tirándonos para eso. No sé si por mi vida o por mi integridad, pero sí que siento que el miedo está muy relacionado a la supervivencia, más que nada, del terror en este caso. Entonces yo lo veo más por ahí, independientemente de si es una situación donde te están asaltando, ¿no? O algo súper cotidiano como tenés que hacerte de comer y te estás cagando de hambre. Siento que todo eso está más o menos... Una cosa no te genera el mismo miedo que la otra, pero si de repente te quedaste sin dinero, no tenés con qué comer, todo eso te genera un pánico increíble. Entonces para mí está todo anclado de la mano a una situación que no puedes controlar. Ahora sí, Anita, te doy. Es que todo va de la mano de la supervivencia. Supongo que entonces se podría decir que tenéis como una percepción de miedo más a lo que es, ¿cómo se dice? Al sentimiento típico de lo que muchas veces se huye, porque el miedo al fin y al cabo es una forma de decir que estás en peligro. Lo que pasa es que, claro, nosotros, yo no tanto, pero de normal el terror se consume más porque lo consumes de una manera que no es peligrosa realmente para ti y eres consciente de ello, pero sigues teniendo esa sensación de terror de las películas y de las series y todo esto. Mi concepción del terror. Yo de algún modo le estoy dando vueltas ahora, que me parecía que me había medio caído al ascensor, pero era mentira, ¿vale? La agarramos justo, ¿verdad? Sí, me pillaron de la manita, no sé qué. Yo diría que tengo el terror muy asociado con la concepción de mal. Es decir, muchas veces con seres que son demoníacos o con seres que simplemente o con situaciones que se asocian a crímenes o cualquier cosa de estas, porque sí es cierto que de normal lo pienso en demonios, en brujas malvadas, en zombies, en algo que de algún modo transgrede lo que es la que se supone que es naturaleza humana buena y todo esto.
Pero también lo puedes encontrar en lo que habéis dicho, en situaciones de películas a lo mejor de acoso, series de acoso. ¿Cómo se llamaba esta que fue muy famosa? De Netflix. ¿You? Bueno, Ay, no me te cae acuerdo. tampoco. Me suena, pero Eva, no. ¿cuál has dicho? You. Sí, esa. Por ejemplo, que daba muy mal rollo el señor, Dios mío de mi vida. Pero bueno, esa es la concepción que yo tenía hasta que Eva me abrió un poco la visión, de algún modo. Entonces, si puedes explicarles aquí a nuestros oyentes y también a Dan y a Fran, supongo, tu visión sería muy interesante. Sí, es que mi visión del terror, que considero que es un poco más de nicho, es que para mí el terror es una estética. ¿Por qué? Justifique su respuesta. Elaborate on that. Elaborate on that. Un segundito. Ay, no. La zombie está cagando. No, ¡Oh! No, Fran, por favor. perdón. Quiero aportar ahora que Eve está teniendo una transformación ahí. No sé qué le pegaron ahora a ustedes. Ay, lo siento. Ana dijo algo como del consumo del terror, ¿no? Yo creo que es más o menos por ahí. Porque vos lo consumís, para empezar que el miedo de todo eso está asociado a un tema humano que es la supervivencia. Y que de ahí es que vos desarrollás el miedo a ciertas cosas para poder sobrevivir y las puedes evitar después. Tomando esto como punto base, el humano perdió esto con el tiempo, porque hoy en día ya no vivís experiencias que tipo no es que me levanto, voy a la cocina y me hago el desayuno y ya estoy como pendiente de mi vida de que venga alguien y me mate. No la vives del mismo modo, es cierto. Entonces, es verdad que la gente ahora busca reprimir esa adrenalina de otra forma, como puede ser en espacios más controlados, como mirando una película de terror, jugando un videojuego de miedo, yendo a estos parques temáticos o a las escape Haciendo room, etc. Sí, sí. Entonces, es como una forma segura de experimentar durante un rato algo que te pueda hacer un movimiento instantinal increíble para cagarte. O lo que sea. Intestinal y yo como, tremenda. ¿Cómo se llama esto? Esto que estás haciendo al baño no me sale el nombre. Cagalera, no sé. Sí, tremenda cagadera. Bueno, pero de vuelta, son circunstancias donde vivís una experiencia fea, heavy, de adrenalina, bla, 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 pero en donde sabes que si querés pararla, la puedes parar. Y que no es como de donde tu vida está corriendo peligro. Ya saben, chicos, si están Si Dios quiere. Si están constipados, miren una peli. Se les soluciona todo. Constipado en verdad es una palabra muy inglesa. Aquí no aceptamos guiris, ¿eh? Constipated. Es que es muy inglés. En fin, Eva ha vuelto después de haberla perdido en un vórtice de oscuridad. Eve toda constipación zombie. Perdón, me ha atacado un perro zombie de nombre Coco. Oh, no. ¡Ay, no! Oh, no. Coco el zombie, Coco el zombie. Coco zombie. Bueno, entonces, ¿cómo decías? Para mí el terror yo lo considero una estética. No es tanto algo que tenga que hacerme sentir miedo, sino un tipo de expresión o cierto conjunto de temáticas que no tienen por qué asustarte a ti, sino basarse en cosas que, entre comillas, dan miedo o tradicionalmente han dado miedo o son leyendas y ese tipo de cosas, pero no tiene por qué dar miedo en sí mismo. Por ejemplo, la estética creepy cute no da miedo. Sin embargo, sí que es una estética que se basa en el terror, en tener ojos por ahí, en Qué curioso los concepto. monstruos de color pastel. Esas cosas no dan miedo, pero sí se basan en elementos de terror y por lo tanto, pues ya por eso es parte de una estética de terror, que es lo que yo considero que es realmente el terror, una estética que se puede añadir a todo tipo de mundos.
y va construyendo pues ese universo estético que yo considero el terror. Puede ser un romance, como es el caso de Bly Manor, The Haunting of Bly Manor. Es una serie que es autoconsciente de sí misma. Uy, qué mal expresar esa frase. Es una serie que es autoconsciente de que va más allá del terror. O sea, el terror es una parte fundamental suya, pero realmente no es una historia de terror, es una historia de romance. El terror es como algo del fondo, a lo mejor, ¿no? Es Pero algo si me tipo... estás No puedes diciendo- entender... ¿Sí, Dan? Ajá. Si estás diciendo que el terror es una estética inspirada en cosas que han dado miedo, ¿me puedes decir que hay películas de Disney que son de temática de terror por el simple hecho de que está inspirado en historias terroríficas? Sí. No hay... ¿Cómo se llamaba la...? No me sé el nombre, pero había una película de animación que tenía todos estos bichos. A Drácula, un señor El Hotel zombie... Transilvania. Sí. A mí, Y por ejemplo... está perdón. basado en la estética de terror, pero realmente miedo... No sé a quién le da miedo, pero a mí no. A mí lo que se me O viene a la mente son las incluso... pelis de Tim Burton, que tienen esa estética como muy tétrica, pero per se Mm. terror no son. Te pueden perturbar un poquito porque justamente es una estética de terror. Por ejemplo, El extraño mundo de Jack, Hoggy Woggy, cuando le sacan esa bolsa y es un manojo de bichos asquerosos, a mí sí me perturba un poco. Pero per se una peli de horror no es. El cadáver de la novia tampoco. Y cosas por el estilo. O sea, no son pelis de terror per se, pero la estética sí puede llegar a ser un poquito creepy. Así que un poco lo entiendo la postura. Es una Es más, yo terror- tardé muchísimo en ver esas pelis, por eso. Como que el terror tiene muchos niveles y a veces solo cogemos la parte más adulta del terror para hablar de él, pero se extiende en muchos ámbitos. Ay, es muy curioso que digas eso de los niveles porque yo me encontré que Stephen King dividía lo que es el género del horror en literatura como en 3 niveles. Estaba el nivel de lo que es el horror, que normalmente se identifica como que no es tener miedo como tal, sino que es algo que te causa una sensación física muy fuerte. Tipo, no sé, a lo mejor ves una escena que te impacta muchísimo, pero nada más, no es como que te dé miedo como tal, que te cause esa sensación de, uy, quiero ir de aquí. Eso me suena mucho a lo que transmite el body horror. El tipo, cuando ves, por ejemplo, a una persona que Sí, el grotesque, los slasher. Sí. Los slasher también se usaba mucho. el body horror sí está muy presente. Sí, yo lo asocio más al horror cósmico, por ejemplo. El miedo al todo, a cosas incontrolables. Como por ejemplo un tsunami, un terremoto, un huracán. Cosas que vos decís que aunque te pasan no hay escapatoria, no hay una forma de ponerte seguro. Con que vos venga mañana y te digan que un asteroide va a estrellarse contra el planeta Tierra y se va a destruir toda la mierda. Me parece, yo lo relaciono más a ese tipo de horror. Bueno, eso creo que Stephen King lo metería más en el segundo nivel, que es el terror. Porque el terror él lo mete como algo con lo que tienes ideas y una especulación. Tú a lo mejor ves el mar tranquilamente, pero te da miedo y dices, a lo mejor esto de repente viene un tsunami y me lleva por delante. Es posible. Y luego está el tercer nivel, que no estoy segura si esto es del body horror, puede ser, que es lo que él llama... No va a ser el nombre, espérate, dame 2 segundos. ¡Ah! Te doy uno y me dos. Es... no es repulsión. Es parecida a repulsión. Sí, es repulsión. Me estaba equivocada. Bueno. Vale. Lo rechazas, quieres huir. Hasta nunca. Yo no quiero ver esto nunca jamás en mi vida. No sé. Me ha parecido curioso verlo porque sí que hay cosas que a lo mejor que he leído. Yo estaba pensando en el webtoon de Sweet Home, que no sé cuántas veces ya lo he dicho en esta serie de podcast. Es lo que hay, hijos. Leído. Leedlo. Sí. Pero hay muchas escenas que me llamaban mucho, que me impactaban muchísimo, que realmente no me causaban miedo. Pero he visto otras, yo que sé. Me acuerdo de ver Pupa. Menuda mierda ese anime. No lo veáis jamás. Eso no lo recomiendo. No vedlo.
Incesto No. con horror, qué bello. Qué Es delicia, que es lo más no te sé horrible. mi sarcasmo. Uf, te Incesto lo juro. caníbal. So good, so nice. Es que yo no sé por qué empecé a ver eso, te lo juro. Pero fue en plan, empecé a ¿Por verlo, qué? llegué a un... No, es que yo no tenía ni idea. Yo creo que fue porque en aquella época, cuando lo vi, estaba viendo a MVS en YouTube, dije, a ver, ¿qué coño es esto? Empecé a verlo y me pasó lo que dice Stephen King, repulsión, huí y dejé la serie. Bueno, pero mirá, creo que una de las cosas del terror justamente es causarte incomodidad, ya sea en el escenario que sea, y creo que el incesto es una opción que hoy en día causa mucha incomodidad a la mayoría del público. Creo que poner incesto puede llegar hasta, quizás no arraigado al terror puro y duro como el concepto, pero sí el causarte una sensación de repulsión muy, muy tremenda. Que en esos casos, Dan, también depende de cómo lo mostrás. Porque, a ver, si vos mostrás una relación incestuosa muy pintada de color cosa en una peli de romance, hay una muy alta chance de que la gente lo interprete como algo bello. Y voy a poner un ejemplo muy controversial y es Lolita. Lolita te muestra una relación abusiva y hasta el día de hoy hay incluso páginas de Amazon que te lo venden como una novela de romance, cosa que el autor incluso dijo que no, esa interpretación es como que él no la podía concebir, pero porque el tipo la escribió tan bien que logró que gente se enamorara de que viera algo tan bello como lo que es básicamente una relación abusiva desde el punto de vista del agresor. Por eso está como ese tema, es un tema muy delicado que por lo menos yo creo, o sea, yo por eso soy muy partidario que lo dejé en uno de los podcasts que hicimos del tema del horror, que para mí el horror no debe ser censurado. El horror puede tocar temas tabú, siempre y cuando la persona que lo vaya a tocar lo sepa manejar bien y con mucha delicadeza, como que sepa lo que está haciendo. Pero Y no tipo ponerlo independientemente porque sí. de que la sepan Igualmente, manejar mal, vos tenés que tener los dedos de frente cuando estés mirando estas cosas. Si vos ves una relación de incesto, vos tenés que saber y descifrar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque ahora, por ejemplo, voy a tocar el tema de You, por ejemplo. Un montón de gente, cuando vi la primera temporada de You, romantizó as fuck a Joe. Al tipo este que seguía a la mina, que la miraba, que la espiaba, que mataba a las Bueno, amigas. ahí lo tenés. Sabía todo. Hay De gente vuelta. que no tiene dos dedos de frente. Y ahí, el man estaba súper claro que era un psicópata demente de todo un poco. Y aún así la gente lo quería y amó un montón su personaje. Te pongo otro ejemplo, Killing Stalking. Y por Dios, Bueno, mirá, Ana, ¿por qué? ahí vos tenés que ser autoconsciente y saber diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Creo que de acá de vuelta volvemos a... ¡Ay, esto es una premonición para el futuro! ¡Woo! Porque en un episodio que hicimos en el futuro hablábamos sobre un tipo de fan muy obsesivo que, por ejemplo, incitaba un montón de odios a costa de saber que la persona que ellos atesoraban y de la que eran fanáticos y tal, no aprobaba que mandaran mensajes de muerte a las demás personas, y aún así lo hacían. Eso es ser autoconsciente de que aunque vos estés haciendo algo, o estés amando o mirando un contenido que por ahí no es correcto, no esté mostrando, no transmite un buen mensaje, vos tenés que decidir por tu cuenta que si lo que estás haciendo. Entonces, claro, el terror de base suele ser muy controversial por la pura naturaleza del mismo. Y es muy importante como consumidor de terror que seas capaz de diferenciar, para empezar, el hecho de que algo te guste no significa que lo apruebes o lo apoyes. Asimismo, tienes que ser crítico de un contenido y saber que cuando consumes un contenido no puedes defenderlo a capa y espada sin más. Tienes que ser crítico a la hora de consumir un contenido, tienes que saber cuándo algunas cosas están bien o están mal, saber, muy importante, distinguir ficción de realidad y consumir las cosas de forma sana. y aparte, más hoy en día que hay un montón de contenido por todas partes, que una de las cosas que ha hecho el capitalismo es mostrarnos un montón de conceptos as fuck por todos lados, súper bruto, y es como, hay un tanto contenido que es difícil diferenciar a veces qué es lo que está bien. Si es que esta relación de incesto que estoy viendo de un hermano que está queriendo ayudar a la hermanita, comiéndole partes de su cuerpo, dándole de comer para que no se muera, y te lo muestran como una relación tierna, romántica, y hay que ser críticos, ¿eh? Haciendo ahí, es raro, ¿no? Asimismo, Dan, yo no opino que el terror tenga que estar enfocado siempre a hacerte sentir mal, entre muchas comillas. Creo que a través del terror se pueden expresar historias muy bonitas
con muchos elementos trágicos, pero que aún así que estén bien o que tengan que no sean un contenido problemático, por así decirlo. Creo que se puede expresar muy bien a través del terror, historias trágicas e historias tristes, sin necesidad de que sean, entre comillas, malas. Como por ejemplo el caso de Bly Manor. Sí, bueno, pero de vuelta, esto es el cómo lo vea y cómo lo dirija cada persona. Hay un montón de películas de terror, de slashers, de asesinos, de fantasmas que utilizan recursos que ya se han como sobreexplotado un montón y a día de hoy ya no generan nada, o que la forma en la que está contada la historia no atrapa o no Es causa. relativo porque son tropos, como tropos que hay en cosas de romances o son tropos de un género. Véase, a mí por ejemplo, esos tropos a mí ya no me dan miedo, me hacen gracia, pero si son bien ejecutados te pueden dar algún que otro susto. El mejor ejemplo que se me ocurre a mí es Until Dawn. Until Dawn tiene todos los tropos de una peli slasher y me he pegado cada susto con esa mierda a veces que era como la concha. Porque están muy bien ejecutados, usa los tropos que existen de películas de terror slasher, adolescentes hornies en un lugar horrible con cero sentido. Los ejecuta de manera brillante. Por eso, y los ejecuta de manera brillante, porque los personajes te terminan cayendo bien, la ambientación es muy, muy ominosa, da miedo, es un bosque en la nieve, o sea, completamente alejado del resto de la sociedad, no es tipo como una hipérbole, como no sé, en el espacio, ponele, tipo, estás en una cabaña en unas vacaciones. Pero tipo el hecho de que haya una nevada tan fuerte te aleja justamente de poder pedir ayuda. Porque tipo es Sí, como... que te pueden encontrar, pero no sabrás cuándo. Por eso, es ese miedo también, ya está ese pequeño miedo. Y encima con el agregado de que siendo un bicho del folclore del bosque y te quiere comer vivo, es como esta concha de tu madre. Un bosque del demonio, iba a decir. A mí, por ejemplo, con lo que... Uy, perdón. Solo un pequeño apunte. Aquí vuelvo a repetir, aun si Until Dawn no te hubiera dado miedo, Until Dawn seguiría siendo un juego de terror. Así como todas las películas viejas que sentaron el precedente, todos los libros viejos que a lo mejor por ser escrito no te dan tanto miedo, que no te dé miedo algo a ti no significa que sea algo no sea de terror. Pero además porque a lo mejor la forma de... Es eso, lo que dije de Stephen King, la forma de dar miedo realmente no tiene por qué ser aterrorizarte y causarte una sensación súper fuerte en el momento. A lo mejor luego te pones a pensar sobre ello, te pones a reflexionar sobre lo ocurrido y empiezas a detectar que realmente es una situación que da miedo o una estética en la que no te quieres meter nunca. Yo nunca jamás querría estar en un bosque atrapada en mitad de tal y con sabe Dios qué que estando por ahí. A lo mejor es un pobre oso que va perdido de la vida, pero yo no sé si es un oso, si es un ser que me quiere matar. Ay, Ana, pero ¿y en una estación espacial? Ay, la que me faltaba. Yo ahí tampoco quería estar y acabé ahí. Algo tan sencillo como ¿vosotros llevaríais cosas de Halloween todos los días durante todo el año? ¿Llevaríais jerseys de esqueleto o medias de esqueleto o camisetas con estampado de Jack O'Lantern? A ver, a mí sí me das estética cute, creepy de esa, a lo mejor sí. Y a mí también me gusta. De hecho, las medias de esqueleto, sudaderas con esqueletos y cosas así, a mí me copa. Cosas cute. Sí, aún así no necesitaría para usarlo todos los días de mi santa vida de existencia. Y no, en verano anda a cagar que tú... Claro. Chico, que no pero esto era, ahí cambia a la musculosa, a la camiseta sin mangas con estampado de cráneo, ¿sabes? Hay de todo, ¿de qué no hay? Si yo estoy segura que hay calzoncillos, hay pantalones, hay calcetines, hay de todo. Yo llevo a la hora de vestir una estética, entre comillas, de terror. Tengo mis pendientes de esqueleto, de manos de esqueleto, tengo mi camiseta, mi jersey de rayas de Freddy Krueger, tengo todas las cadenas, todos los pinchos. Yo tengo una estética, entre comillas, de terror. Tengo chokers de murciélago, pendientes de murciélago, un montón de parafernalia de ese estilo. Y más que voy a tener. Y más que voy a tener.
cómo el terror y el miedo está asociado a ciertos conceptos, ¿no? Como por ejemplo estas criaturas que están en la oscuridad, Mm, como un murcielaguito y tal, como los pinchos, como puede ser vampiros, como puede ser, no sé, todo este tipo de criaturas. Y cuando ves algo que rompe el molde de este tipo de cosas, realmente que no sabes muy bien qué pensar. mm. Por ejemplo, vieron que el terror y la oscuridad están muy asociados. Generalmente, si juegas un videojuego de terror, de miedo y tal, muchas veces estás como en escenarios oscuros, tienes una linternita para alumbrar, las cosas suelen estar como destruidas o Mm. rotas, no sé. O por el contrario, es un entorno súper limpio, tan limpios que te da como incomodidad, porque como, Dios mío, qué limpio que está esto. Está tan limpio que parece La suciedad. habitación blanca. Ay, Sí, sí, por favor. Kinda sus. Dices tú, esto no puede estar tan limpio, esto es imposible. Aquí hay algo que no me están contando. sí, bueno, Que mira, chupa la mugre. de hecho hay como muchos subgéneros, ¿no? Como yo cuando estaba investigando me sorprendí porque no sabía, yo pensaba terror, saludos, pero vi que hay como terror analógico, terror psicológico, bueno, un montón de variantes. El terror Y analógico justamente, ahora está en plan, se está popularizando mucho ahora y el terror analógico es probablemente una de las cosas que más miedo me da. ¿Cuál es el ¿Qué terror es el terror analógico? analógico? Sí, yo también. El, el analog horror o terror analógico en español es, si escucháis aire, que me estoy abanicando porque me muero de calor, eh, es un tipo Verdadero terror, el calor. el verdadero terror, el calor siendo un vampiro. Eh, es un tipo de horror que se basa entre el Uncanny Valley, que el Uncanny Valley es un género de terror en el que un ser o un mundo pretende tanto y tan bien ser el mundo real o una persona real que te perturba, porque tú sabes que no es real, pero es muy real. Y la mezcla de la estética de found footage, de cuando encuentras una cinta Sí. por ahí, una cinta como VHS, y tienes, Sí. y también Ay, con el sentido de catástrofe, de una catástrofe nacional, que hay algo horrible que está pasando a nivel nacional, en el que básicamente se basa sobre todo en vídeos de información a la ciudadanía, en el cual están existiendo unos seres que hay una plaga de unos seres que se hacen pasar por personas que conoces y cuando les dejas entrar a tu casa o llegar hasta ti de alguna forma, pues te asesinan y se intentan hacer pasar por ti para llegar a la siguiente víctima. Ah, no, pero Y sí, y básicamente se llama como analog horror porque creo que se basa mucho también en que esos seres funcionan a través de las ondas de televisión, de radio y demás. con ese estilo me haces acordar mucho, por lo menos, creo que las bases me hacen acordar a el Ringu, la película de horror japonesa de la nena del aro, porque justamente ella iba y la maldición de ella se transmitía por la cinta de VHS de ella, que tenía como imágenes crípticas y muy perturbadoras. La base del analog horror es eso, es un ser que pretende imitar ser una persona de verdad, no lo consigue, entonces queda como desfigurado, extraño y eso, da muy mal rollo, en mi opinión da muy mal rollo. A mí es que las cosas, este tipo de formas y tal, me dan bastante mal rollo. A mí bueno, justamente lo que me da miedo es la estética, porque esa estética como de cosa de VHS como antigua le da como un aire más como creepy de cosa olvidada en el tiempo y es como, ay Dios mío. no sé por qué cuando habéis empezado a hablar de mensajes a través de la televisión, de algo que hay que tener cuidado, estaba pensando que seguro que estaban haciendo eso con la Isabel II, tipo... Ay, te imaginas, No. Isabel II te sale de la tele y te come el alma, ¿viste? bueno, pero sin ir más lejos, una de las fuentes de desagrado que tiene el ser humano es justamente las anormalidades extremas o al desfiguramiento de algún miembro o algo. Es como una representación del desagrado hacia los monstruos. El efecto, había un efecto, había una ilusión óptica, que no me acuerdo ahora de cómo se llama, pero es de cuando hay en una foto Obvia. normal, ¿Tripofobia? pero hay, no, una foto de una cara de una persona normal, pero a lo mejor tiene los ojos dados al revés, y entonces tú al principio no te das cuenta, pero
hay algo raro en esa foto y cuanto más lo miras hasta que te das cuenta de que tiene los ojos o la boca al revés. No me acuerdo de cómo se llama. Yo pensaba que referías a esa de tipo, jaja, ver, no sé, un brazo de una persona lleno de puntos. Y es como, o con pelos, y es como, Dios mío, qué asco. No. Cosas mentales, qué horror. Pero igual, más allá de eso, aunque sean figuras normales, no sé si ustedes han visto el video este que se hizo muy popular en su momento de algo de la foca, creo que era, no sé muy bien. ¿Obedece a la morsa? Obedece a la morsa, ahí va. Que te mostraban una persona que tenía como haciendo un baile, movimientos extraños y tal. Pues no. Y que en realidad esa es una persona, bueno, que tenía ciertos síntomas de enanismo y tal, que era una persona trans, trabajadora sexual, tenía toda una vida que era un documental y justamente sacaron ese trozo donde estaba haciendo ella una performance, lo editaron, le pusieron música de terror, lo pusieron blanco y negro, etcétera, y lo convirtieron como en un filme del cual la gente le daba mucho miedo porque estaba mostrando a una persona que tenía como anormalidades en su cuerpo. Y eso trascendió como, wow, qué miedo, una persona con una desfiguración, wow. Voy a admitir que yo no lo vi justamente, no solamente, o sea, ajeno si tenía anormalidades corporales o no, la estética de por sí del video como estaba editado me perturbaba tanto, justamente un poco en relación a lo que dijo él sobre el terror analógico, tipo estaba tan editado, tan como la miércoles, esa cosa como para que parezca un video como perturbador que era como no lo quería ver por eso yo, más que nada, en mi caso. O sea, Sí. me puedes poner una manzana, tipo, ahí en una silla, pero si el video está editado como re creepy y me ponen que la manzana de repente, no sé, le están saliendo brazos por atrás o alguna cosa medio extraña, yo ya no lo quiero ver, tipo, no me jodas. No, él obedece a la manzana, tipo, no, gracias, no quiero. Ay, I don't want that. Es que la edición al fin y al cabo hace mucho. Por ejemplo, yo me acuerdo... Bueno, recientemente grabamos un podcast relacionado con esto, pero no lo vais a ver hasta después de Halloween. Vale. No es terror como tal, pero hablando de deformaciones humanas y su interpretación en la historia, ¿no que en obras de literatura muchas veces se ha usado eso para determinar que un personaje era del demonio o algo así? ¿No pasa eso en Ricardo III? Sí, efectivamente, es verdad. Me encanta que lo saques. Iba a ir antes por otra cosa, pero me parece perfecto que lo saques tú antes esto. Yo ya dije, a mí el terror muchas veces los enlazo con el mal. Y esto se acaba enlazando también y se acaba mostrando mucho en literatura. Ricardo III, la obra de Shakespeare, Ricardo no tenía joroba ninguna, pero Shakespeare dijo, a ver, ¿cómo demuestro yo físicamente que esta persona era mala? Bueno, pues le ponemos una joroba. Y a partir de ahí, realmente, es muy curioso también, porque en las obras de Shakespeare hay algunas que tienen un tono muy oscuro. Y creo que fue Dan quien lo dijo antes, que muchas veces está asociado el terror con la oscuridad. Y hay escenas súper oscuras que yo me lo he leído escrito, pero estoy segura que eso en teatro debe dar muchísimo más mal rollo aún. En lo que hay muchas referencias a la oscuridad en momentos de lo mejor de estar preparando como un asesinato, como atacar a alguien que es una persona muy buena o a alguien que se le retrata como una persona que es un súper buen rey, por ejemplo, cualquier cosa así. No sé, es curioso ese juego de la oscuridad. Que lo digo porque tuve que hacer un estudio de ello, de Macbeth. ¡Qué puta desgracia! Bueno, pero así que hablas de la oscuridad también da mucho miedo. La luz también puede ser un recurso que da mucho miedo. Anteriormente hablamos de una película llamada Midsommar, que es una película de terror que transcurre todo en planos soleados. Es toda luz, todos son planos verdes, campos de flores, gente bailando, vestida de blanco, es todo el sol, es pum, pum, pum. Y es una historia de miedo, de terror perturbadora, incómoda, bla, 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 pero que en sí no te muestra nada de terror, nada incómodo, nada perturbador. Son todos conceptos que estamos asociados a cosas súper tranquis, pero le ponen, está ambientado y todo, que vos lo ves y es como, uy, como que te incomoda. Es como estás expectante que pase algo que realmente no pasa en ningún momento, pero aún así, como la etiqueta de terror ya te incentiva, ay, Dios mío, acá pasa algo. Acá sale, no sé, una monja, te mata.
Realmente no pasa nada de eso nunca, y aún así es una película que incomoda mucho. Entonces, En Midsommar no pasa nada raro. La señora que se tira del acantilado y se parte las piernas. Yo me muero. Yo sufriendo. Eso ha así pasado aquí como... por mis pueblos, ¿eh? Así de dato. No. Lo siento. Hay una película de ellos. Lo siento mucho. Es que El diablo en Murcia. no. Nada que ver. Bueno, Eva, ¿qué ibas a decir algo? Como que el hecho de que haya muchos elementos de terror no significa que algo vaya a dar miedo. Cosas que perfectamente no tengan esos elementos, pero sí contengan en su creación la intención de dar miedo, también son consideradas de terror. Es por eso que digo que me encaja. Hoy yo tengo un ejemplo buenísimo de la literatura, eso. Creo. Sí, de algún modo sí, entre comillas. De esto no me lo he estudiado tanto, así que no soy aquí la señora que conoce de todo, pero Con un granito de... es que a la vez tiene elementos de terror y a la vez la forma en la que el terror que quiere transmitir no es directamente a través de esas figuras. Y hablo de Drácula. Uy. Os cuento el panorama, ¿vale? Para quien no sepa de la novela original de Drácula como tal, la historia empieza con un abogado que acaba estando en... Os hago así un poco skip. En la mansión de Drácula y se queda ahí, él está encerrado y se encuentra con que Drácula es un vampiro que solo bebe sangre de mujeres y que las mujeres están retratadas como seres muy sexuales que solo van a por bebés y se los comen y se lamentan de ellos. Jeje. Que ya de por sí da mucho mal rollo, ¿vale? Pero lo más curioso de ello es que el terror que intentaban transmitir con Drácula no estaba tan vinculado con ser un vampiro, con todo esto, una escena tan grotesca, todo esto, sino con continuar con el miedo que había en ese momento debido al colonialismo de que la raza, de que hubiera una mezcla de razas. ¿Cómo os quedáis? Sin embargo, graciosamente, Carmila, que es una obra de vampiro, entre comillas, porque es anterior a Drácula, sí que va sobre un ser de la noche que te seduce y te chupa la sangre, en plan, directamente de eso, y de que es un maligno y horroroso. Es curioso. Sí, los vampiros siempre son muy presentados, muy seductores en general, tipo con ese aura, como claro, o sea, una de las, esto para aclarar, para quien no conozca, una de las cosas tan horribles del hecho de la novela de Carmila es que es lesbiana, entonces seduce a una mujer, lo cual es horroroso e impensable. Qué horror. ¿Cómo vas a seducir a una mujer? Bueno, a ver, también como en Drácula. También como en Drácula, las mujeres comiendo a sus bebés, es como ir literalmente en contra de la naturaleza de la mujer de no querer tener hijos y matar a sus propios hijos. En fin. De hecho hay una imagen en el... Yo quería tocar un tema también que es el tema del body horror, porque a mí justamente muchas de las cosas que he consumido, haciendo como un análisis de cosas de horror que consumo, muchas veces van de la mano del body horror. Zombies, mutantes, en general, o incluso con cosas que nada que ver con cosas como virus y esas cosas. Silent Hill es el claro ejemplo. En Silent Hill hay mucho body horror, que no es de un punto de vista, es todo por un punto de vista como un análisis psicológico del protagonista en cuestión. Pero un recurso muy común, que con lo que dijo Ana de este concepto de que la mujer mate a sus hijos, hay un concepto de body horror que muy sutil se puede ver a veces, y es la vagina dentada. Ay. De la vagina, o sea, de la chochi dentada. La chochi sin dientes sale de la vida, salen los bebés. La chochi dentada está hecha para que se los coman. Esa es como una analogía que se suele tener con monstruos, que se relacionan como monstruos que se comen toda la vida a su paso. El más claro ejemplo, Velvet de League of Legends.
ese campeón literalmente es una vagina dentada y nadie me puede decir lo contrario. O sea, es una vagina con dientes. Tipo. Y también, muy Dale, común dale. en el terror, las mujeres embarazadas. Atención, ¡Ay! el tip que os voy a dar. Mujer que vomita en una serie de terror es mujer embarazada. Chicos, Sí. Pero, de hecho, ese es un tema muy común en el terror con el body horror que, por ejemplo, Sí. siempre se suele tocar, sobre todo con personajes femeninos, para justamente tocar, como apelar a miedos femeninos, es el hecho de, para el body horror, de cambios que sufre tu cuerpo, que vos no podés controlar, muchas veces va de la mano de embarazos no deseados, y sobre todo con el sexo. A mí me perturba muchísimo cuando el body horror toca el sexo, porque es como que, oh, Dios santo, la puta madre, es como la intimidad. Cuando ese tema me parece tan como muy fuerte, y creo que uno de los juegos que más me perturbaron fueron dos, que son Silent Hill 3, que me parece el pionero en haber tocado ese tema, porque el simbolismo de como embarazo no deseado, tipo que te fuercen a tener un embarazo, que es Heather literalmente teniendo al anticristo. De hecho, ella justamente expulsa al anticristo cuando se toma una pastilla de un colgante que ella tiene que le dejó el padre. O sea, tipo, forzar un aborto también está en la imagen ahí. Los monstruos tienen imágenes, muchas referencias fálicas, por ejemplo, como ese miedo a la sexualidad y tal, porque ella también es una adolescente, está como, también los adolescentes suelen tener como un poco ese como medio repelús a veces el tema a temas sexuales y tal. También originados a veces de traumas, por ejemplo. Y en Haunting Ground, el juego que menciono hasta el hartazgo, el tema de que te deshumanicen totalmente y te vean como una máquina de tener bebés. A Fiona lo primero que hacen es mostrarle una figura de ella en madera, de ella embarazada, y le dicen, esto es lo que vos te vas a convertir. O sea, Dios mío. O sea, es algo tan horrible que es como que te deshumanicen de esa manera en el caso de Fiona y en el caso de Heather, el hecho de cambios en tu cuerpo que vos no querés, o sea, que te fuercen a hacer algo, a tener algo que vos no querés, es perturbador para mí. ¿Y saben qué más saben qué va de la mano con eso? El Omega Verse, los embarazos de hombres. Eso me perturba mucho. Dios mío, A ver, el verdadero horror es el Omega Verse con los embarazos de masculinos, por Dios. ¿De dónde sale el pibe? por cesárea, no sé, es broma. Pero Bueno. sí, es increíblemente común el tema de los embarazos, el aborto y dar a luz al anticristo, si no es a niños no deseados que luego son terriblemente maltratados. Hay niños no deseados. Independientemente del género de terror, eso de los embarazos, de las violaciones y demás es algo que se vive día a día. Y hay un montón de series y demás que te lo muestran, que te lo plasman y tal, y es realmente horrible. Y creo que justamente eso que Fran relataba, de todos los sentimientos malos encontrados que tenés ahí, es porque te ponen realmente en una situación de vulnerabilidad muy extrema, que de repente ven un tipo y te fuerza a hacer cosas que vos no querés hacer. Es, bueno, un tipo, lo que sea, es horrible. Justamente el sexo, que es algo tan privado y tan personal de cada uno, que venga alguien. Estaba pensando en la película de Alien, conforme tú lo decías. Alien es un ejemplo muy claro. Había un tipo que estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer, creo que esa es una de las otras películas igual, de las tantas de Alien, y que justamente la mujer durante la relación sexual se transforma en un alien, terminó matando al men, y solamente lo había usado para reproducirse. Había otra película, creo que más moderna, en 2008, ponele, que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero era justamente de un hombre y una mujer que adoptaban a un alien, bla, 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 lo criaban, ¿Cuál etc. es? Que el alien en realidad no era un alien, era más como un experimento que hacían ellos y le metieron el ADN de ellos. Tipo que puede ser que es como una chica pelada el alien y tiene como Sí. cola. Sí. Ya sé cuál es. Y que al final de la película como que evoluciona en un hombre y viola a la mujer al final para obligarla a tener un hijo. Todos este tipo de entramados así son algo tan cercano y tan Por que es eso, inevitable que no te genere cosas. por eso decía yo que por eso yo creo que lo rompo con el tema de tropos muy clásicos como zombies o imagen muy perturbadora como demonios y tal, puede ir de la mano con tópicos que nos hacen sentir vulnerables que están en nuestra sociedad. Como por ese claro ejemplo, el miedo a que el miedo ese a que alguien te haga algo que vos no querés. O sea,
el no consentir algo, como en el caso de Haunting Ground, el hecho de que te deshumanicen totalmente como mujer en este caso y te conviertan en un objeto para tener bebés, o sea, el hecho de ser abusada es horrible. Después también una cosa que no tocamos de hecho y que me parece interesante, yo por lo menos lo vi mucho en el género zombie, es el horror como una crítica social. En el caso del género zombie, de hecho no sé si lo sabían, creo que el mejor ejemplo es Train to Busan o Estación Zombie. ¡Oh! Bueno, Tengo unas ganas de verlo. Bueno, en el caso de los zombies es una crítica social a cómo nosotros como sociedad no nos estamos peleando constantemente entre nosotros mismos. No podemos trabajar juntos. Y en el caso de los zombies te muestran cómo una fuerza ajena a ellos que trabajan en conjunto le pasan por arriba a la humanidad. Porque nosotros como sociedad nos hacemos mierda entre nosotros, incluso en una situación desesperada. Train to Busan me parece el mejor ejemplo porque literalmente en una situación tan extrema que es un montón de gente atrapada en un tren lleno de muertos, los que son políticos y tienen figuras de poder velan por su seguridad a costa de la de los demás. Yo creo que iba a decir que yo creo que ese tipo de terror es mi favorito. Tipo, no el de zombies concretamente, no. Sino el de que algo que se supone que es lo que te tiene que dar terror, al final lo que te da terror es el ser humano. Sí. Porque a mí, por ejemplo, de ver tanto de Walking Dead, al final los zombies me la soplan, me dan igual, totalmente. Lo que de verdad me puede... tengo expectativas de que pase algo malo es de los seres humanos que quedan vivos. Y eso también pasa en otras novelas y todo eso, pero bueno. Sigo con este rollo cuando digas qué querías decir, Fran. No, es que justamente es eso, tipo, de hecho es un lema muy común que se tiene en las cosas de apocalipsis zombie y tal. El peor enemigo de los seres humanos son los otros seres humanos, porque no sabes qué pueden hacer. En un culto caníbal, en un culto religioso que cree que esto es una obra de Dios y te terminan sacrificando. Otros supervivientes que en lugar de trabajar en conjunto deciden matarte a vos y robarte todas las cosas y tal. Es como los zombies son el menor de tus problemas en ese caso. Es como, y eso es lo hasta incluso triste. Train to Busan lo muestra de una forma muy triste, porque eso solamente termina provocando que toda la humanidad se termine yendo al carajo por culpa del egoísmo de otros. Y es muy triste. Y en Corea creo que es un tema que pasa mucho, por ejemplo, es una crítica social concretamente a la sociedad coreana, como tiene esa división tan potente entre la gente. Es muy triste. Para mencionar otro juego que yo considero que tiene que su punto fuerte es la crítica social, mencionar a Devotion de Red Candle, que es un juego taiwanés de terror acerca de la visión retrógrada que se tiene sobre la salud mental, el cual básicamente trata sobre una niña que le gusta cantar, pero tiene ansiedad. Entonces, esa ese ansiedad juego que prohibieron y todo eso en China o algo así, no, es otro. Sí. Ah, es ese, vale. En Taiwán, en su propio esto. Que por su situación en casa, que tiene peleas con sus padres, la propia presión de tener que cantar en un concurso donde está viendo pues todo el país y tal, pues su ansiedad va creciendo y pues va teniendo ataques de ansiedad. ¿Qué pasa? Que sus padres pues se preocupan por su salud y la llevan al médico, pero el médico les dice que físico, en los pulmones, en la garganta y tal, pues la chica no tiene nada y les recomiendan llevarlo al psicólogo. Pero el padre se niega por completo a pensar que su hija, comillas, está loca. Así, además con esas palabras se dice en el juego. Y en vez de buscar pues el bien de la salud mental de su hija, se dedica a ir a varios templos y centros no. Pues gente religiosa que practica pues religiones locales o cosas del estilo y que se supone que la va a curar. ¿Cómo? ¿Cultos? No cultos. Es más, pues, la típica persona que te dice, te hago magia y te curo. Pero vale. Claro, que se basa pero
basado, en vez de ser magia, pues basados en distintos tipos de la cultura religiosa de Taiwán, en la que no estoy puesta, así que no voy a decir nombres. Pero básicamente, y el juego vas descubriendo esa historia y cómo al final, efectivamente, la señora que tanto se supone que estaba ayudando y que tanto dinero les estaba sacando para curar a su hija, no solo termina con sus prácticas médicas, entre comillas, matando a la niña, sino que encima no es la única persona, la niña y el padre de la niña no son los únicos afectados por ella, o sea, que es efectivamente una timadora que va dejando un rastro de cadáveres. Jesús. Ahora que lo dijiste, ¿qué tema tan controversial es la religión que lo mencionaste por ahí? Porque viste que suele estar como re extremista, o es tu alma salvadora que te va a traer la paz al mundo, o es el culto satánico que te va a matar y te va a sacrificar contra un demonio. Como que no hay un punto medio, ¿vieron? No, es verdad, nunca hay un punto medio. Mucho del terror psicológico pues está lidiado a eso, a la religiosidad, ya sea cristiana, pagana, de cualquier tipo. Silent Hill es un ejemplo muy claro de eso, de imaginería religiosa. A mí Devotion personalmente me gustó mucho porque a pesar de que sí tiene esas partes de como enseñando, entre comillas, la religiosidad, enseña esa parte de que al final era una señora inventándose cosas para sacarle el dinero a la gente, de quienes realmente no les preocupaba nada, y con consecuencias muy terribles, como por ejemplo la ruina económica de familias o la propia muerte de las personas. Me recuerda a la gente que tiene campos, bueno, un poco la versión light, la versión benigna. La gente que tiene campos de fresas y que estafa a los ricos para que vayan a recoger sus fresas allá. Pero claro, solo estafar ricos y no pasa nada malo. Esa gente hacía la pava, esa no era benigna, que dijéramos. La versión vainilla, vamos a recolectar. Literalmente. De hecho, toca un poco lo que tú dices, Fran, de que lo peor que le pasa a la humanidad son los humanos. La avaricia de esa mujer acabó en la muerte de una niña y sabe cuántas más. Sí, es que justamente muchas de las cosas que hay hoy en día a veces son incluso con criaturas o con incluso propios humanos que son capaces de hacer las cosas más impensables con tal de sacar un beneficio propio. Es ese hecho también lo que da mucho miedo a veces, y que por ejemplo yo por lo menos del género zombie lo vi como una crítica social, es que incluso en una situación de mierda tan desesperada, el ser humano con tal de, incluso si es capaz de hacer mierda a otros, está dispuesto a hacer mierda a otros con tal de sacar un beneficio propio en el momento. Es perturbador lo que puede llegar a ser. Es como el meme de este, es terrible, es perturbador, es posible. Sí, es posible, es como, Dios mío. A ver, también digo, que el mayor miedo al final no sean tanto las criaturas, lo que causen este terror sea también los humanos, no es algo tanto de ahora, sino que viene de hace mucho. Y con eso voy a tirar a lo que, de algún modo, se dice que es como el inicio de la literatura de terror, que es Frankenstein. Oh, el querido Franken. La Mary Shelley. Reina Mary Shelley. Una grande, sí, la Mary Shelley. Es que adoro esta novela fuertísimo. Y no es realmente porque sea tan de terror como... No es que cause tanto... Por ejemplo, en el caso de Edgar Allan Poe, que también tiene muchos elementos de terror y también se le considera como un autor de terror, sus historias me dan bastante más mal rollo que Frankenstein. Pero Frankenstein tiene eso de que el ser humano da más miedo que la criatura. Que así, como recordatorio, para cualquiera que no lo sepa aún, Frankenstein es el doctor. La criatura no tiene nombre nunca. Ah, cierto, es Víctor Frankenstein, es verdad. Exactamente. Eso. ¿Cómo?
Que me había olvidado de ese detalle, de que justamente la criatura nunca tuvo nombre. En realidad el Frankenstein es el apellido del doctor. Porque se llama Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein, un estudiante de medicina que estaba obsesionado con lo que se dice de aquella época un poco convertirse en Dios, poder crear vida. Y entonces el señor intentaba crear vida y decidió ir diseccionando a cadáveres, que creo recordar, si no me equivoco, que sacaba de las tumbas y todo esto, y a través de eso pues creó a la criatura. ¿Qué pasa? El señor crea esta criatura y en ese momento se horroriza de la capacidad que tiene él para crear vida. ¿Y qué decide hacer a continuación? Algo que, esto no se ofendan, gente, no me vengan a funar, ¿eh? Muy típico del señor Cis. Abandonar a la criatura. El señor Cis. ¿Qué carajo? Me siento mucho, tenía que hacerlo. Qué persona tan nazi, loco, no te lo puedo creer. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En un momento, la mayoría del tiempo, Víctor Frankenstein se pasa mucho rato dándole vueltas a qué estará haciendo la criatura, porque no sabe dónde está, no sabe qué está pasando. Empieza a pensar a ver si la está liando por ahí. Pero poco más. Se fue de fiesta. Sí. ¿Qué pasa? Esta criatura que dejó abandonada intentó integrarse en la sociedad. ¿Qué pasó con intentar hacerlo? Es una criatura, está hecho de partes de cadáveres. Lo rechazaron muy duramente. ¿Y esto qué lleva? Rechazar duramente es un poquito. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un tema que también usa mucho Poe, que es que, y muchos otros autores, que todo lo que a lo que ofendes de algún modo toma venganza. Entonces, a partir de ahí, el monstruo como que causa ciertos disturbios que el doctor Victor Frankenstein se da cuenta de que en realidad la criatura la está haciendo estas cosas para llamar su atención. ¿Y qué hace él? Salir huyendo. ¿Otra vez? Qué grande, sí. Loco. Claro. No aprende. Claro, es que vamos a decir... No, es que claro, primero estaba con su mujer, no sé qué, su hermano, todo el percal, y después dice, no, estoy viendo aquí todo el panorama. Literalmente, hay una persona a la que es inocente, a la que acusan. Él sabe que es inocente y no dice nada porque si no, se la lían a lo mejor. Y dice, no, yo no quiero... Es horrible. Yo no quiero que la criatura me encuentre. Se va a una casa en mitad del... No me acuerdo exactamente el escenario. Mary Shelley lo describe de maravilla. Y es como una zona muy inglesa. Una casa aislada cerca de un acantilado. Hay muchísimo viento. Bueno, muy inglesa. Typical Giri. Sí, sí. Sí. Un poquito. Típico escocés, un poco. Está ahí aislado completamente hasta que la criatura lo encuentra y entra. ¿Qué pasa? La criatura lo que hace no es atacarle. La criatura de algún modo lo retiene dentro de la casa y lo primero que hace es contarle todas las historias, todo lo que le ha pasado. Le cuenta cómo él intentó estar con los humanos, unirse a ellos, pero por culpa de que lo creó tal como de la forma en que lo creó, Dios mío de mi vida, y dejarlo abandonado, que él aprendió a hablar porque estaba, entre comillas, espiando al resto a una familia, y a partir de estar observándoles aprendió a hablar y aprendió a expresarse, porque el doctor Frankenstein lo dejó ya a su suerte. Mira, papá, te cuento, como fuiste un ausente de mierda, tuve que ponerme con una familia adoptiva para que me enseñe a hablar mientras estabas ocupado, vete a tú a saber qué. No es por recriminarte nada, pero es una mierda. Claro, entonces, ¿qué pasa? De normal, tú a lo mejor en ese momento dices, buah, se lo va a cargar. No lo mata. Lo que le pide es,
tú me has hecho así, hazme una pareja. Haz que no esté solo en este mundo. Qué Y el bueno. otro, que está cagado de miedo, le dice, sí, vale. Pero otra vez escapa después de que se libra. Qué huevos. Y en- El ghosting está potente ahí, tío. Es que, loco, de verdad, yo cada vez que leía esto decía, es que es más un monstruo el puto Víctor Frank que la criatura, joder. La criatura solo quiere cariño. Basta. Comprendí. Frankenstein, Sí. si nos bicho de Frankenstein, si nos estás escuchando, que sepas que aquí tienes amigos. Puedes venir a las oficinas nuestra centrales de Lona Podcast y te asignamos un sitio. Puedes participar en el podcast. Ojalá, seguro que el señor tiene muchas historias muy interesantes. Ay, loco. Como le abandonó a su Sin padre. embargo, Abandonos familiares con la criatura de Frankenstein. Sí, al final acaba siendo asesino un poco porque es eso. Toma el papel de voy a tomar venganza porque estoy harto de que de todo esto. De estar... ya estoy harto. Sí. O sea, todo esto y la ambientación tremenda que hace Mary Shelley hizo que Frankenstein se considerara como la primera novela de terror. Y en verdad no hay miedo como tal. Te lo causa el pensar después de que Víctor Frankenstein fuera tan hijo de puta y que la criatura pues que se pueda crear vida y que, no sé, curioso. De algún modo, no se puede crear vida, pero bueno. Sí, es que de hecho justamente ¿Qué pasa? la criatura va y termina tomando como una venganza. Eso fue lo que dijiste, Anita, no sé si después yo entendí cualquier cosa. Sí, es que toma venganza, pero mata a parte de su familia y al final acaba haciendo que el doctor Frankenstein se quede solo. Y cuando eso pasa es cuando el doctor Frankenstein va en busca de la criatura. Y cuando lo va a buscar, el pavo se muere. Y entonces la criatura aparece porque tiene remordimientos de que su padre, entre muchas comillas, haya muerto por su culpa y que lo haya pasado mal por su culpa. Aún así... Y le va a dar Verdaderamente es un hijo, ¿eh? Es que literalmente... O sea, no sé, me parece un cambio de papeles de que la criatura que se supone que es lo que va a dar miedo no es lo que da miedo. Lo que da miedo es las acciones del ser humano. Adelante. Es que de hecho un tema también que se toca a veces, no sé si en el horror, pero también en general, o sea, específicamente, pero a veces en otros medios. Creo que el ejemplo que más se me ocurre actualmente de este tipo de cosas que vi es en Arcane, en la serie de League of Legends, es como a una persona la llevan tan al límite, su ambiente la llevan tan al límite que la terminan haciendo cometer una atrocidad porque ya es como que está en un punto de quiebre mental tan fuerte. Es como, es su única salida, que en el caso de Jinx, para los que no se vieron Arcane, es que básicamente agarra y tira un cohete a la capital de Piltover y probablemente termina matando a todo el consejo de Piltover. Y tal, porque es como de todos lados le hicieron mierda. Es como que te tiran mierda de todos lados, no tenés un espacio seguro y tu psique se ve afectada al respecto. Es como, también está eso como un poco de tema como como el hecho de que te aíslen totalmente como de la sociedad y justamente te llegues a un quiebre como de golpe emocional y tal. Me acabo de acordar de que han salido trailers de Disney y que ha salido una película de Halloween. No sé por qué. Pero bueno, lo comentaré en el próximo podcast. De nuevo. Pero sí, el empujar a las personas a su límite hasta que son, entre, por así decirlo, monstruos, también es un tema recurrente. Yo tengo una interpretación así medio parecida con un personaje de Haunting Ground, que es Daniela, una de las stalkers que se obsesiona con Fiona. Y es tipo, Daniela ya de por sí es una muy clara analogía a cómo debería ser una mujer desde un punto de vista súper machista y ella misma te lo dice. Ella primero es cama de la mansión donde la tienen secuestrada. O sea, ya primer reflejo. Te dice ella, mi maestro me creó para ser. Es la que se encarga de todas las tareas de limpiar la mansión. Y es como, ajá, ya veo para dónde va.
Y ella dice, pero no puedo sentir placer o sentir dolor, como que no puede sentir nada, como que le falta esa capacidad. Y le falta una cosa muy particular, es que ella no tiene la capacidad de concebir. O sea, es como, para ella no es perfecta, y de hecho se da asco su propia imagen por ese tema. De que como, o sea, ella le dicen que es la mujer perfecta desde los puntos de vista de una claramente misógino. Ella no es perfecta y no se considera perfecta porque no puede hacer lo que para una persona misógina una mujer debería hacer para ser completa, y es concebir a los bebés. O sea, nuevamente a esta imagen de como de embarazos y toda la bola en el horror. Y justamente el punto de quiebre de ella es cuando empieza a perseguir a Fiona, porque justamente le da asco el hecho de que Fiona rechace el amor o la aprobación de su maestro, porque ella tiene la capacidad de concebir. Y es como que ella tiene ese punto de quiebre con Fiona, que le dice, tú, vil criatura, que me acuerdo patente la frase que le dice, tú vas y como que seduces a los hombres con tu cuerpo asqueroso una y otra vez, y él te deja hacer eso porque eres su princesa. O sea, el punto de... O sea, ¿qué tan perturbada estaba Daniela mentalmente para que literalmente vaya y se desquite con Fiona, que la pobre ya de por sí le pasa cada cosa en este juego? Y justamente su punto de cierre en su arco de persecución, en este caso con Fiona, es que cuando ella muere, porque la termina atravesando un vidrio del techo, tipo, está como en... qué nice. Sí, o sea, está como en una zona donde hay como estos como techos de vidrio, de cristal para ver el cielo, ¿viste? Y justamente lo que tenés que hacer en la pelea con ella es activar como un espejo que hay en el piso y hacer que ella se pare ahí, porque como ella tiene este tema de que no se puede ver en el espejo porque le da tanto asco, ella grita muy fuerte. Cuestión de que su grito rompe el techo y le cae un coso de cristal en medio del pecho, tipo se le la ensarta prácticamente, pero ella siente dolor y muere con una sonrisa. O sea, es tan... Dios mío de mi vida. Es como una mezcla entre me da pena y me perturba Daniela, porque la pobre es como... Es que claro ejemplo de una mujer que vive... O sea, yo creo que es una... No sé si será tan así, ¿no? Pero ella creo que es una analogía a tipo cómo una mujer sufre o se ve gaslighteada desde una visión tan misógina y cómo se desquita con una mujer que no la acepta. Solamente para terminar sintiendo algo que es lastimosamente siente dolor cuando muere. Es muy deprimente. Sí, Daniela es como que me da hasta cierto punto un poco de pena en ese juego. Y creo que para mí, creo que la mejor como perseguidora de Fiona, porque genuinamente ella te provoca una sensación de miedo, porque ves qué es lo que son capaces de hacerle ahí a Fiona. Porque si mira cómo la dejaron a Daniela, pobre. Ay, Dios. De hecho, vos ves como el maestro de la mansión, Ricardo, la caga. Tipo, ¡Ay, Ricardo! Bueno, de hecho, no sé si te acordás, Ana, cuando lo jugué acá con ustedes, de que en un momento estás caminando por un pasillo y empezás a escuchar golpes, y cuando te acercás a una puerta lo ves a Ricardo pegándole a Daniela en la cara. Caga palos, pero bien fuerte, que no le dice dónde está el dueño del castillo, porque él quiere también a Fiona. Y es como, loco. Y Daniela está ahí como si nada. Tipo, como ella no siente nada, está ahí, sumisa. Es como, Dios mío. Ay. Es que de verdad. Haunting Ground toca tantos temas de ese estilo y tal, y me parece que los toca de una manera tan excelente. Y después tenés a gente que por algún motivo extraño la shippea a Daniela con Fiona y es como... ¿Qué carajos? A ver... I mean... todo bien, pero... Los ships también dan mucho miedo, ¿vale? A veces, pero bueno, cada uno shippea lo que quiere, tiene sus cercanos, yo no sé dónde saca cada cosa, pero bueno, es lo que hay. La gente que shipeaba a los de Killing Stalking y tú en plan, brother... Bueno, chicos, hemos tenido aquí una pequeña parada en el ascensor y creemos que ahora es un buen momento para dejar el tema del terror por hoy. La próxima semana ya tendréis mucho más. La próxima semana ya se acerca Halloween, Samhain y estas cosas. Entonces nos vemos para la próxima semana. Os contaremos más cosas de aquella. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, @onacast, en donde queráis, en Instagram, en Twitter. Estamos en YouTube también. Y eso, pues... Eso es todo, chicos. Hasta la próxima.
Nos vemos. Disfruten su Spooky Chao, Month. chao. Ah.